A lo largo del semestre uno se va dando cuenta que una de las cosas que más puede causarle conflicto es cómo citar de acuerdo al formato APA. Y puede suceder que en repetidas materias estés escuchando el comentario de muy bien, pero no estás citando de acuerdo al formato. Entonces, por eso me veo una necesidad de hacer este video para eh, hablar de grandes rasgos sobre cómo hay que citar, ¿no? Este video está especialmente diseñado para alumnos de los primeros semestres, ya que todavía no nos vamos a adentrar en lo que es el formato de en una investigación, como debe ser en el APA, sino más bien cómo vamos a citar en el texto y en la lista de referencias. En este caso vamos a empezar con la cita en el texto. Y bueno, antes de entrar en materia es importante destacar que absolutamente todas las citas que nosotros hagamos en el texto tienen que aparecer en la lista de referencias y que todos los documentos que estén en la lista de referencias deben de estar citadas en el texto. Vamos a comenzar con la forma de citar en el texto más común, que es parafrasear. Esto quiere decir que con mis propias palabras voy a decir lo que ya explicó el autor. En este caso, he señalado con azul los dos parafraseos, las dos citas que se hizo en este párrafo, ¿no? Encontramos Ward en 2003 y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el 2006. Entonces, también vamos a ubicar aquí que existen diferentes estilos para citar. Si nos damos cuenta, entre Word y la OMS existe diferencias, ya que en Word está el apellido fuera y entre paréntesis el año, mientras que la OMS, tanto el año como la organización, se encuentran dentro del paréntesis. Esto quiere decir, bueno, esto más bien va a depender del estilo o de cómo se vaya abordando el tema en el texto. Si nos fijamos, en el primer caso, dice, la socialización sexual, de acuerdo con Ward, o sea, la redacción está dando pie a que yo mencione a la autora. Y, bueno, entre paréntesis siempre va a ir el año. Sin embargo, en el caso de la OMS, el, el texto no me da como una tendencia a que voy a mencionar al autor. Simplemente digo lo que yo entendí, lo que este autor entendió sobre lo que decía la OMS, lo plasmó y lo dejó ahí, ¿ok? Entonces, esos son dos tipos diferentes de parafrasear y de mencionarlos en el texto a los autores. En este caso hay otra cosa que me gustaría destacar. Si nos fijamos específicamente en el ejemplo de la OMS, encontramos que primero dice Organización Mundial de la Salud y entre corchetes sus siglas, coma el año, ¿vale? Entonces yo quiero que prestemos atención en esto, los corchetes, ¿no? Porque, bueno, siempre que tengamos que hacer como un paréntesis dentro del paréntesis, vamos a meter corchetes. Pero aquí, ¿por qué es necesario hacer o por qué este autor hizo esta señalización entre los corchetes? Seguramente era la primera ocasión en su texto que mencionaba a la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, ya les he hablado un poco sobre sintetizar información, ¿no? Entonces, pues utilizar siglas sabemos que es una manera súper eficaz de sintetizarla. En este caso, cuando tú pones entre los corchetes o entre paréntesis las siglas del nombre de alguna institución, de alguna fundación, etcétera. Esto quiere decir que en lo que sigue de mi trabajo, del trabajo, voy a poder utilizar simplemente OMS. Pero una primera ocasión ya se me explicó que es la Organización Mundial de la Salud. Bueno, de ser el caso en el que vayamos a utilizar un artículo, un libro, etcétera, que sus autores, bueno, que sean más de un autor, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de arriba, en el que dice, de acuerdo con Hong, Sai, Fanxiang y Wang, 2016, nos damos cuenta que el mismo texto, su redacción, los está mencionando y por eso van afuera del paréntesis, siendo nada más el año lo que va adentro. Ajá. Entonces aquí vamos a poner siempre su primer apellido, el primer apellido de cada uno de los autores y el año.
De otra manera, que es en el ejemplo de abajo, encontramos que en la redacción de ese texto no existe intención de mencionar tal cual a los autores. Sin embargo, es importante mencionarlos. Es por eso que una vez acabada la idea, vemos los nombres de los autores, entre paréntesis y el año, coma y el año. En este caso vemos a Kunkel, Cobb y Biely en 1999. Es importante resaltar que cuando tenemos dos o más autores dentro de un paréntesis, vamos a utilizar el signo conocido como ampersand, que es lo que se utiliza en el inglés para decir y, ¿vale? Entonces, este es un dato importante. En el mismo sentido, hablando sobre cuando encontramos que hay más de un autor, es importante siempre mencionarlos a todos. Es, por ejemplo, aquí está arriba, en la parte de arriba, encontramos Memel, Miller y Gardner en el 2006. Y por otro lado está Liang, McKay y Lovett en el 2012. Aquí es importante destacar varias cosas. Si nos fijamos en cada uno tiene tres autores diferentes. Ajá. Se separan con punto y coma. Por ejemplo, voy a explicar un poquito más esto. Aquí el texto nos dice, igualmente el Internet puede constituirse como un medio para la compra en línea de métodos anticonceptivos. Si yo pongo estos dos autores, quiere decir que en diferentes artículos que publicaron tanto Memel y sus colaboradores y Liang y sus colaboradores, ambos llegaron a la misma conclusión y es por eso que yo los menciono solamente separándolos con un punto y coma y encerrando a todos estos autores en un mismo paréntesis. Pero cuando yo tengo que volver a mencionar a estos autores en un mismo artículo, texto que estoy trabajando, ya no voy a mencionarlos a todos. Simplemente pasémonos al ejemplo de abajo, solamente voy a mencionar al primer autor seguido de las palabras et al, punto y el año. Esto quiere decir et al, quiere decir que a ellos yo ya les mencioné arriba. Entonces no hay necesidad de volverlos a mencionar abajo. Si yo estoy leyendo un texto y de repente me encuentro con un et al, yo ya sé que arriba me los tuvieron que haber dicho antes, a todos los autores. ¿Ok? Solamente en un caso específico no va a suceder esto. Cuando los autores de un texto, de un artículo, de un libro, etcétera, sean más de 6 personas. En ese caso, desde la primera ocasión que yo pongo los menciono por primera vez, va a ser el primer nombre del primer autor que aparezca en la referencia, seguido de et al, pero solamente cuando haya más de 6. Por otro lado, tenemos las citas directas, que en diferencia con el parafraseo, aquí vamos a escribir tal cual lo que el autor escribió en su obra, en su texto. Estos dos textos que yo pongo aquí salen de la lectura de Begoña Vázquez y Oblitas de 1995, que la vimos en la primera unidad. ¿Ok? Entonces, en estos autores van a tomar tal cual lo que escribió, por ejemplo, en la parte de arriba, Callahan, ¿no? Que dice, como la mayor parte de los conceptos generales como paz, justicia y libertad, el de la salud presenta enormes dificultades en cuanto a su definición. Entonces, esto queda claro que lo escribió Callahan tal cual. Es por eso que es importante tener los siguientes elementos. Como siempre, el apellido del autor, el año en que lo dijo, en que lo expresó, en que lo escribió, etc. Y las páginas de los libros. Las páginas del libro en donde se encuentra eso, para encontrarlo con mayor exactitud.
Aquí es importante destacar que existen citas cortas y largas. En este caso, la de Callahan es una cita corta, ya que contiene menos de 40 palabras. Y cuando estas citas tienen menos de 40 palabras, van incluidas dentro del texto y nada más se ponen entre comillas. No es necesario ponerlas en cursiva ni nada de eso. De hecho, es un error poner entre comillas y cursiva al mismo tiempo. Entonces, nada más con que se ponga entre comillas y nunca se olvide este tipo de estos elementos: apellido, año y páginas. Aquí también va a existir pues diferentes tipos de estilos para nombrar al autor, ¿no? Porque en este caso ponemos a Callahan, el año y hasta el final las páginas. Pero también podríamos poner de entrada, como la mayor parte de los conceptos generales, como paz, justicia, etcétera, 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 y al final poner entre paréntesis Callahan, coma, 1977, coma, páginas 25-26. Entonces, aquí va a ser también dependiendo de cómo en la redacción se le dé espacio para poner o no el nombre del autor en el mismo texto. Por otra parte, tenemos un ejemplo de una cita larga, que eso quiere decir que existen más de 40 palabras. De ser así, se tiene que poner como un pequeño texto aparte. En este caso, retomado, como les había dicho, de la misma lectura de Begoña Vázquez y Oblitas, está la definición que dio Matarazzo sobre la psicología de la salud. Entonces, bueno, ya este concepto ya lo hemos visto eh, bastante profundo. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Matarazzo, 1980, definió la psicología de la salud como, y bueno, aquí viene toda la definición que él dio, son más de 40 palabras, y al final pusieron el nombre de las páginas, o sea, que esta definición la puso en la podemos localizar en la página 815. Entonces, bueno, esa es la diferencia entre las citas largas y las citas cortas. Hay ocasiones en las que no vamos a encontrar eh, una página tal cual. Por ejemplo, en los textos digitales es muy común a veces encontrar artículos que no traen páginas. Entonces, lo que se va a hacer es poner entre paréntesis par de párrafo, par, punto, y el número de párrafo en el que podemos encontrar esta definición o la cita directa que hemos retomado. Ahora vamos a ver una de las cosas más rebuscadas que podemos encontrar en esto de las citas APAs, que es cuando hay una cita dentro de una cita textual. Vamos a poner las cosas en orden. La cita textual es lo que acabamos de ver hace un momento, cuando yo tomo literalmente lo que escribió un autor y lo pongo en mi texto. En este tenemos que tener, por ejemplo, en el primer caso de arriba, encontramos que dice que esto lo dijo Miller et al, 2019, página 209. ¿Ok? Eso quiere decir que mi cita textual está siendo de lo que dijo Miller en el 2009. Pero Miller, a su vez, citó a alguien más, que es al American Cancer Society en el 2007. Entonces, he aquí donde tenemos nuestra cita dentro de nuestra cita textual. Aquí hay dos caminos. Uno es irse a la fuente primaria. En este caso sería la American Cancer Society en el 2007. O sí retomar lo que dijo Miller y sería él entonces el que va a aparecer en nuestra lista de referencias finales. Por otro lado, tenemos las citas de fuentes secundarias. Si nos vamos al ejemplo de abajo, tenemos que a nosotros quien estamos citando es a Talavera en el 2003. Hasta abajo viene el ejemplo, ¿no? Dice Freud, cómo se citó en Talavera 2003. Entonces, eso quiere decir que yo me remití al trabajo de Talavera, pero que Talavera a su vez estuvo hablando de Freud, lo parafraseó y todo eso.
Pero entonces nosotros lo que vamos a retomar es a Talavera en nuestras referencias finales. Bueno, una vez que ya hemos hablado un poco sobre cómo es que tenemos que citar en el texto, cabe aclarar que no es lo único, que hay muchas más otras cosas más que se pueden hacer. Sin embargo, creo que como video introductorio y como igual introducción a todo eso, lo que es el estilo APA, estamos abordando las cosas básicas que deben quedar claras. Ahora vamos a pasar a lo que es nuestra lista de referencias finales o simplemente conocida como referencias. Esta nunca, 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 nunca puede faltar en algún trabajo. Y como se los mencioné hace rato, eh, todo autor que se menciona en el texto debe aparecer en nuestra lista de referencias finales. Vamos a comenzar revisando la forma básica de publicaciones periódicas. Esto quiere decir como artículos de revistas especializadas, ¿no? Que es algo que me gustaría que pudieran aprender a buscar ese tipo de entrevistas. Posteriormente haré un video sobre cómo utilizar la Vidi para que podamos tener acceso a todo este tipo de material. Pero bueno, en este caso vamos a ver que hay elementos básicos, como está el apellido, las iniciales del nombre o de los nombres, la fecha, por fecha nos referimos al año, el título del artículo, título de la publicación y volumen, número y páginas. Abajo les pongo un ejemplo para que puedan notar, bueno, o sea, con códigos de colores. Puse el ampersand de negrillas. En realidad no van en negrillas, pero solamente lo puse para resaltar, ya que es importante que en lugar de utilizar la Y para mencionar al último autor, se utiliza este símbolo. Entonces, realmente, si uno lo puede ver, es sencillo de entenderlo. Solamente lo único que tenemos que aprender es a buscar cada uno de los datos. Y pues realmente no es un trabajo tan dificultoso una vez que encuentras revistas electrónicas o artículos con fuentes serias, ¿no? En este caso, pues bueno, yo a ustedes, si quieren poner pausa en este momento para que vayan viendo qué es lo que, eh, cómo es que coincide los elementos que se piden con el ejemplo que pongo. Una vez que nos volvemos especialistas en buscar artículos o libros en internet digitalmente, vamos a encontrarnos con un término denominado DOI, que tiene como finalidad identificar objetos digitales de una manera mucho más práctica. Por ejemplo, en este caso vemos que prácticamente estamos pidiendo lo mismo que en las publicaciones periódicas, ¿no? Para citar, que es el apellido, la fecha, el título del artículo, título de la publicación, volumen, número, páginas, pero al final agregamos esto que se llama DOI. El DOI, si lo ves, es una clave de números, signos y letras. Pero si tú pones eso en tu buscador, te va a remitir al, a lo que al artículo en específico. En ese caso, si tú pones en el buscador el DOI que aparece en el artículo de Word, te va a aparecer cosas, si no es que el mismo artículo, te va a aparecer a lo mejor fichas sobre el artículo. Entonces, es una forma muy práctica de encontrar elementos digitales, objetos digitales en la web. Entonces, en este caso yo no lo exijo en las referencias porque pues muchas cosas todavía no traen DOI
Y, y bueno, esto ya va a aparecer más cuando estemos metidos en revistas, en bases de datos especializadas o ya en temas bien más específicos. Entonces, solamente me interesa que conozcan este término por si en algún futuro les llegan a decir en alguna materia y el DOI, ya sepan a qué se está refiriendo y que vayamos acostumbrándonos a ese tipo de recursos también. Bueno, aquí no me voy a parar demasiado, ya que pues creo que citar libros es algo pues que desde la primaria nos enseñan y sabemos que es importante y realmente no se necesitan muchísimos elementos, ¿no? Y ya vienen siendo un poco repetitivos, por ejemplo, con lo que hemos visto, que es igual apellido, en iniciales de los nombres, año y el título, y después puede ser ciudad y editorial, o puede ser recuperado se pone el link de la web en el que se encontró esa información, o si se puede también incluir el DOI. También una de las inquietudes más grandes que noté entre ustedes y sus comentarios fue la de cómo citar videos e imágenes. Entonces, aquí, bueno, tengo esa información que en el primer ejemplo es cómo citar videos. Ok, vamos a poner el nombre del autor, entre corchetes el nombre del usuario. ¿Esto qué quiere decir? No precisamente el autor es el mismo que el usuario. El usuario es el nombre de la persona que subió el video al canal, por ejemplo, de YouTube, ¿no? Podemos encontrar que hay un canal de YouTube en el que existen varios colaboradores. Entonces, no precisamente el canal en general fue quien hizo un video, elaboró un video, sino a lo mejor uno solo de los colaboradores. Nada más que, bueno, aquí es importante tener cuidado con qué tipo de fuentes estamos tratando, ya que, pues, bueno, ya se los he dicho en otras ocasiones, em, no es tan sencillo encontrar información de fuentes fiables o que estos videos traigan información de fuentes viables. Entonces, hay que tener precaución en qué es lo que estamos utilizando. Pero bueno, entonces se pone tanto el nombre del autor como del usuario que subió este archivo. Después, en este caso, sí se pone la fecha completa en la que se sube ese video y después seguida del nombre del video. Y aquí entre corchetes vamos a poner qué tipo de archivo es. Puede ser un archivo ya sea de video o puede ser un podcast o incluso puede ser alguna presentación de Prezi o de PowerPoint que encontramos en la web. Y por último se pone recuperado de y seguido del link. Entonces vemos en nuestro ejemplo, ¿no? Este ejemplo de hecho está en la plataforma. Yo utilizo este video y así es como se los he citado en el programa de actividades. Por otro lado tenemos imágenes y de la misma forma hay que ser bien minuciosos a la hora de escoger las imágenes porque citarlas pues es más complicado que un texto o algún video incluso, ¿no? Ya que en muy pocas ocasiones vamos a encontrar estas, esas mismas, estos, todos los datos que necesitamos. En ese caso necesitamos el nombre del autor, el año en el que tomó la fotografía o el año que se publicó, dependiendo de lo que encontremos, el título del trabajo, el tipo y recuperado de. En este caso yo me fui, para poner este ejemplo, me fui a la base de datos de fotografías que tiene la OMS. Y una vez que pedí en descargarla, me apareció toda la ficha del autor, ¿no? En este caso fue Basuki A. En el 2007 tomó o publicó la fotografía de Player Together y bueno, como he dicho, es una fotografía.
En tipo vamos a encontrarnos diferentes tipos de imágenes. Pueden ser fotografías, pueden ser mapas, pueden ser esquemas, pueden ser tablas. Entonces, en este caso, yo pongo que es una fotografía y abajo, recuperado de, es el link que me dio a mí la OMS para poder descargar este archivo. Es importante también que en el texto se mencione las imágenes. ¿Cómo se mencionan las imágenes en un texto? Me preguntarán. Bueno, pues en el texto vamos a nombrarlas con una leyenda debajo de ellas que diga figura seguida de un número. Por ejemplo, si es la primera figura que yo subo eh, a todo mi trabajo, va a ser la figura 1, seguida de una breve explicación. Después, em, volveré a poner, por ejemplo, ¿no? Podemos añadir ahí el nombre de la el título del trabajo, ¿no? En este caso, Playing Together. Figura 1. Playing Together. Entonces, eso es, es así como se menciona en el texto las imágenes, las figuras. Ya después, si vuelvo a insertar otra figura, otra imagen, se le pone abajo figura 2, etcétera. Bueno, una de las dudas que quedaban ahí sueltas era cómo cito si es que falta algún elemento. Hay elementos, pues, que son como claves, ¿no? En todo esto, que es el nombre del autor, el año y el título del trabajo que estemos citando. Sin embargo, podemos prescindir del autor y de la fecha. En el caso de que exista un autor, de que no existe el autor, perdón, lo que vamos a sustituir es el nombre de este autor por el título del artículo, del libro, del cuento, etcétera, que nosotros queramos que vayamos a citar, ¿no? Es, por ejemplo, hay obras clásicas que pues siguen en anónimos. Por ejemplo, el poema del Mío Cid, pues lo que hacemos es que ya que no conocemos el nombre de este autor, pues en vez de poner un anónimo o así, ponemos poema del Mío Cid como nuestra referencia, como nuestro autor. Digo, es un poco extraño, ¿no? Porque en nuestra materia, en lo que estamos estudiando, no creo que utilicemos el MioCid, pero es para dar un ejemplo, ¿no? En caso de que en verdad no lo encontremos, vamos a poner ese título. Pero si es el caso en el que no encontramos la fecha, es más sencillo. Nada más se pone entre los paréntesis s.f. que quiere decir sin fecha, y ya. Es decir, ¿no? Supongamos que nuestra lectura de Becoña, Vázquez y Oblitas no tiene año. Entonces ponemos Becoña, Vázquez, y Oblitas, entre paréntesis S.F. Cerramos paréntesis. Eso es lo que debemos hacer en caso de que no exista fecha. Si hacen falta tanto el autor y la fecha, pues se hace una combinación de estas dos cosas. En el autor vamos a poner el nombre del título del artículo o del trabajo que vayamos a citar, seguido de, bueno, coma, S.F. Pero, si les soy sincera, cuando ustedes encuentran un artículo o algo que quieran citar y no aparecen estos datos, yo les recomendaría no utilizarlos, porque un- una fuente confiable siempre va a existir una manera de citarla. A lo mejor no, a lo mejor sí existen casos excepcionales, pero a mí me gustaría que se empezaran a remitir a fuentes mucho más serias, y en esas fuentes serias, por ejemplo, si nos vamos a buscar revistas, artículos de revistas, libros en la Vidi, vamos a encontrar todo lo necesario para poder citarlos. En otro caso, preguntaban cómo citar información encontrada en Prezi, Slideshare, etcétera, o presentaciones de PowerPoint encontradas en Internet. De la misma forma, yo no recomiendo que las citen, porque pues eso no son
no son fuentes totalmente fiables, ¿no? Y menos si al final no encontramos unas referencias que hayan utilizado ellos para hacerlas. Entonces, eh, yo, en lo personal, les recomendaría que prescindieran de este tipo de fuentes, ya que como pues podrán haberse dado cuenta, van a faltar información, ¿no? Va a faltar información para poder citarlas, ya que si ustedes consideran que es importantísimo citarlas, pueden utilizar el mismo formato del video para hacerlas, ¿no? Sí, porque en Prezi y Slashar lo mismo necesitas un usuario, pero el creador puede ser otro. Entonces, nada más hay que fijarnos qué es lo que ponemos en el tipo de archivo. Entonces, bueno, por el momento hasta aquí llegaría el video. Bueno, no sin antes poner las referencias, la lista de referencias, pero espero que sí haya pues resuelto dudas importantes y que les haya sido de ayuda. De todas formas, pueden hacer las preguntas que quieran, ya sea por los medios, incluso por el canal de YouTube si quieren, adelante. Yo voy a estar tratando de contestarlas. Bueno, no, tratando no, las voy a contestar, chicos. Y pero sí pongan atención en varias cosas que hemos dicho. Y bueno, yo seguiré corrigiendo los trabajos también en las referencias, en la forma de citar, y seguiríamos trabajando sobre eso a lo largo del semestre. Entonces, bueno, espero que les haya sido de ayuda ese video y pues para empezar a ver cosas más detalladas porque, claro, el manual APA trae muchas, muchas otras cosas más. Yo la verdad me quise ir por lo básico y por donde había dudas que resaltaban más. Pueden consultar el texto del manual y si surge alguna duda en específico, hacer captura de pantalla y decirme, ¿sabes qué? No estoy entendiendo esto o me puedes explicar de una manera más detallada aquello. Y así, ya saben que para mí la comunicación es muy importante, así que los invito a que nos estemos comunicando.